catalán. Y si alguien ve algún problema, que lo ponga por el chat. Si no, lo haremos en castellano. Entiendo que no hay ningún problema. Entonces la haremos en castellano. Faltaría más. Ahora les proyectaré mi pizarra. Bueno, mi pizarra es mi pantalla, porque he hecho una presentación para que sea más visual. Es decir, toda la presentación se colgará en la página web, por si tuviesen alguna duda. Muy bien. ¿Más o menos se ve la pizarra? ¿Pantalla? Perfecto. Son las 10 y 2 minutos. 2 minutos y empezamos. Muy bien. ¿Les parece bien que empecemos? Buenos días a todas y a todos. La idea de esta presentación, bueno, es explicar un poquito cómo tenemos organizados los ciclos formativos, darles la bienvenida al cole y, bueno, como un poquito un punto de partida, porque ya mañana ya empezamos y ya sus hijos e hijas, incluso veo que hay aquí algún alumno conectado, ya verán cómo funciona. Pero, bueno, para darles esta sensación de tranquilidad de que está más o menos todo organizado y que creo que todo va funcionando sobre la marcha. De hecho, bueno, son ustedes, bueno, sus hijos e hijas, son ya los últimos que se incorporan al cole. La semana pasada ya se incorporaron los últimos de la ESO y de primaria y tal. Y
bueno, en principio ya empieza a ir un poquito la cosa rodada, que es lo que queremos todos, que ya un poquito la rutina, ¿de acuerdo? La explicación, la presentación la haremos en 2 fases. Yo primero les haré una presentación de organización de los ciclos formativos y les explicaré un poquito cómo lo hemos organizado y después daremos paso a la gerente de la cooperativa, a Malén, que también les hará una pequeña presentación de un poquito de la parte económica. Y finalmente, pues si tienen alguna duda, pues la podrán preguntar. Yo aquí les dejo mi email por si tienen alguna duda durante el curso o si tienen alguna duda que se les ocurre esta tarde, en cualquier momento, pues lo tienen aquí. ¿De acuerdo? También se lo pongo en el chat, antoni.bosch@cide.es. Este email es para cosas que no sean de tutoría, evidentemente. Sus hijas tendrán un tutor o una tutora y él es el que les ha de gestionar el día a día de sus alumnos. Pero yo siempre, para cualquier cosa, siempre les puedo echar una mano para cualquier cosa que necesiten y tienen las puertas de la bandeja de entrada de mi email abierto para cualquier cosa que deseen, ¿de acuerdo? O cualquier duda que se les ocurra hoy. ¿De acuerdo? Bueno, como saben, este año, bueno, es un principio de curso que está marcado por el tema del coronavirus, que nos hace ser muy pragmáticos, organizarnos muy bien y, bueno, lo que decimos en mallorquín, anar per feina, ¿de acuerdo? Porque realmente, bueno, va a ser un curso intenso, de hecho va a ser, y, bueno, algunos ya llevamos 2 meses y medio de curso porque hemos estado todo el verano trabajando para poder organizarlo de la mejor manera posible. Hemos hecho unos protocolos de actuación, ahora os explicaremos, que se basan en una serie de medidas. Como saben, una de las cosas que tenemos que controlar mucho son las aglomeraciones de gente, y más en un colegio que supera los 2.100 alumnos. Y, por tanto, hemos hecho una serie de medidas de protección, una serie de medidas de control y una serie de medidas de distanciamiento. Las medidas de distanciamiento se basan... la primera parte de la presentación la estoy haciendo muy rápido porque la tengo que hacer por normativa, ya la saben ustedes, es decir, hemos de evitar aglomeraciones, hemos de evitar las escaleras, hemos de evitar los ascensores y utilizar las escaleras y hemos de intentar siempre respetar las distancias de seguridad, aunque llevemos mascarilla. Como saben, la norma básica es la distancia de seguridad. Les quería decir que, por favor, remarquen a sus hijos, piensen que estamos en la etapa de postobligatoria, que, por favor, respeten mucho las flechas. En todo el cole hay unos itinerarios con flechas. Por favor, remarquen a sus hijos que sigan las flechas. Piensen que al lado de sus hijos a lo mejor pasan niños de tercero y cuarto de primaria o de primero y segundo con su profesor y los chavales, los niñitos pequeños ven a sus hijos como sus hijos nos ven a nosotros. Nos ven como un modelo y tenemos que dar ejemplo. Y por eso, por favor, les pido que les remarquen mucho, que intenten no coger atajos, que sigan las flechas. Y también el tema de la mascarilla, de taparse la nariz. El primer día de clase les daremos una declaración responsable, que se la tienen que dar asignada al tutor, que se comprometen a no asistir al cole si tienen síntomas de coronavirus. Esta declaración, por favor, se pedimos que nos la devuelvan firmada. Si son alumnos mayores de edad, no importa que pase por los papás. Si son menores de edad, ha de pasar por los papás. Y aquí, en la diapositiva 4, les he puesto una serie de información respecto del coronavirus y el uso de la mascarilla. Si tienen cualquier duda, pues pueden asistir a esta página. Bueno, ya les he hecho esta pequeña introducción. Ahora vamos un poquito a la organización en sí. Antes de nada, yo les quería dar las gracias por apostar por el CIDE, por apostar por nosotros, por depositar su confianza en nosotros y intentaremos hacerlo lo mejor posible para que se sientan cómodos, para que se sientan a gusto y para que puedan trabajar lo mejor posible. Este año la demanda de ciclos ha sido espectacular. Tenemos unas 80 plazas y hemos tenido más de 200 solicitudes. Ha sido una avalancha muy importante. Y les quería pedir también, el tema de ciclos funciona mucho por compartimentos estanco, que por favor que aprovechen, tramitan a sus hijos e hijas que aprovechen la oportunidad. Hay FPs que se han quedado fuera más de 20 personas en lista de espera. Que por favor den una oportunidad a los ciclos, que por favor que si se dan de baja en un mes, esa plaza ya no se puede recuperar.
¿De acuerdo? Es que cada año nos pasa que alguien se nos da de baja y a mí es que me sabe fatal. Me sabe fatal que haya personas que se quedan fuera y que hay alguien que no lo aprovecha. Por favor, transmítanselo a sus hijos e hijas que somos unos afortunados de poder disfrutar de estas plazas y que, por favor, que aprovechen la oportunidad para formarse en un mundo en el que cada vez se nos pide más formación y cada vez se nos pide más formación práctica. Cada vez la FP va creciendo más, cada vez hay más demanda y, por tanto, cada vez hemos de apostar más por ella. Bueno, cuanto a la organización pedagógica, vamos un poquito ya a la organización. Durante todo el verano, tanto el equipo directivo como el claustro de profesores hemos organizado lo que se llama un plan de contingencia. Este plan de contingencia no lo hemos organizado solo nosotros, lo han organizado todos los colegios. Ahora bien, cada colegio se ha podido organizar como él lo ha considerado. Nosotros, por ejemplo, en el cole tenemos la suerte de ser muy grandes y prácticamente no tenemos que coger aulas nuevas. Como habrán visto por los telediarios y tal, ha habido colegios que han tenido que ir a hacer clases a mercados, que han tenido que hacer los sitios. Nosotros, en principio, con nuestro espacio nos hemos organizado. Ahora bien, hay una serie de instancias que se han de mantener, una serie de cosas que se han de organizar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Para intentar que sus hijos sean salgan lo mejor formados posible, siempre teniendo en cuenta los criterios sanitarios. En todas las normativas del BOI, desde marzo, siempre se nos dice que hemos de priorizar los criterios sanitarios por delante de los criterios pedagógicos. Y este es un tema muy importante. Es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que intentar es que el colegio siga siempre abierto, intentando que haya el mínimo número de contagios posible, manteniendo distancias y, por tanto, estos protocolos que se nos marcan desde sanidad, por favor, pedimos que hagamos un súper esfuerzo. Bueno, nuestro plan de contingencia marcaba 3 escenarios. Un escenario de presencialidad, un escenario de semipresencialidad y un escenario de confinamiento. Vale. Por normativa del Gobierno Balear de principios de septiembre, la primera semana de septiembre, se nos dijo que debíamos empezar con el escenario B. El escenario B a nosotros nos marca una semipresencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sus hijos e hijas vendrán unos días al cole y los otros días seguirán desde casa. Con una salvedad, hemos hecho una inversión en el cole para que no se repitan las clases. ¿Qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que el grupo que está en casa está trabajando con un Google Meet, como estoy haciendo yo con ustedes. El profesor, mientras está haciendo la clase presencial para un grupo, lo está haciendo online para los alumnos que están en casa. Y al día siguiente, al revés. De esta forma, todo el mundo está asistiendo a las clases y así conseguimos tener a los alumnos conectados y que no se nos descuelgue ninguno. La asistencia a las clases online es totalmente obligatoria. Si alguien tuviese algún problema de conectividad, sus tutores se lo pedirán y ustedes, por favor, y sus hijos deben notificarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando se matricularon sus hijos, que fue miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, a ustedes les dijeron a qué subgrupo estaba asignado. ¿Subgrupo A o subgrupo B? ¿Qué hemos hecho? Cada ciclo tiene 20 plazas, pues los 10 primeros al subgrupo A y los 10 segundos al subgrupo B. Si alguien tiene alguna duda del grupo que está asignado, por favor, envíenme un correo a antoni.bosch@cide.es. También les quiero decir que a fecha de hoy faltan unos cuantos alumnos por pasar por aquí y siempre hay alguna renuncia o tal. Lo digo porque puede ser que haya algún movimiento de alumnos que a su hijo le hayan dicho que el primer día que tiene que ir a grupo A y a partir del segundo le pasan a grupo B. No hay problema, los primeros días de clase están para esto, para afinar perfectamente los subgrupos. ¿De acuerdo? Lo digo porque estos grupos no son totalmente estables. La idea es que en clase estemos la misma cantidad que en el cole. Y en clase la misma cantidad que en casa. De esta forma, vamos todos en el mismo barco y vamos todos siguiendo la asignatura y los módulos. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que les decía, una parte está en casa, una parte está en el cole y lo que hacemos es
Un grupo viene lunes, miércoles y viernes y el otro viene martes y jueves y la semana siguiente van rotando. Mañana empiezan todos y a partir del miércoles empieza el grupo A. ¿Correcto? Muy bien, mañana empiezan todos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues a las 9 de la mañana empieza el grupo A. Exacto, Dani. El miércoles va el grupo A presencial y el grupo B se queda en casa. Y el jueves, al revés. ¿De acuerdo? Un grupo lunes, miércoles y viernes, uno martes y jueves. Menos mañana, que empiezan las clases y viene todo el mundo. El grupo A mañana viene de 9 a 11. De 11 a 12 las clases se airean y se ventilan. Y a las 12 hasta las 2 viene el grupo B. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por dónde deben entrar? Deben entrar a las 9 en punto, es decir, a las 9 en punto empiezan las clases, a las 9 menos 10 abriremos la barrera y la tendremos abierta hasta las 9 y 1 minuto, 9 y 2 minutos. Por favor, les pido súper puntualidad, porque por esa clase entran los de bachiller y por esa clase también hay un grupo de primaria. De hecho, hemos tenido que montar una clase prefabricada y, por favor, les pido súper puntualidad. ¿Vale? Muy bien. Entonces, sus hijos han de entrar por la puerta del pabellón. La puerta del pabellón, si no la conocen, cuando entran, si después lo miran en Google Maps, cuando entren en el cole, se ponen mirando la escalera principal en el hall. No. El Justin me pone... Después me hacéis las preguntas, por favor, que si no pierdo el hilo. ¿De acuerdo? El grupo A de Viudes 11, el Justin me pone grupo A. No. Grupo A es primero. ¿De acuerdo? En el Justin no pone nada. ¿Vale? Los ciclos se dividen en grupo A y grupo B. Yo estoy hablando de la presencialidad. ¿Vale? Bueno, tienen que entrar por el pabellón, por la puerta del pabellón, y por la puerta del pabellón a las 9 menos 10 el primer día. A partir del segundo día es a las 8 que entran. ¿Correcto? Nosotros mañana les daremos el horario de clase. ¿Correcto? Muy bien. Por la puerta del pabellón se entra y por la puerta del pabellón se sale. Los chicos que vengan al grupo A mañana entrarán a las 9 y saldrán a las 11. Y los chicos del grupo B entrarán a las 12 y saldrán a las 2. Los que son de edad, del grado superior que se hace por la tarde, mañana es de 3 a 5 el subgrupo A y de 6 a 8 el subgrupo B. ¿De acuerdo? En medio hay una hora para desinfectar las clases. Voy a aprovechar la salvedad para explicarles una cosita. Ustedes en todo momento, cuando se han matriculado, le han dicho a qué subgrupo va. ¿Vale? Al subgrupo que va no lo tienen que confundir con el grupo de clase. ¿Me explico? El grupo de clase, es decir, todos los que van a primero, es grupo A. ¿Me explico? Lo digo porque aquí me preguntan, si en el grupo me pone IFC 21A, estoy en el A. No, puedes estar en el B. ¿De acuerdo? El grupo A es todo el grupo de clase. Grupo A primero, grupo B segundo. Grupo C, los que hacen prácticas. Correcto. Yo lo que me refiero es que en función del apellido, viene lunes, miércoles y viernes o martes y jueves esta semana. Correcto. Si alguien no sabe si tiene que empezar, empiezan todos mañana, pero si tiene que venir a su grupo A o a su grupo B, que me envíe un email y yo se lo diré. ¿De acuerdo? Vamos a parar un segundito. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Vamos a hacer las preguntas aquí, si alguien tiene alguna duda. Sí, la puerta, Carlos, del pabellón es, tú te pones mirando la calle principal del cole y te pones mirando, ¿vale? Das la espalda a la calle. Pues a mano derecha, a 50 metros en la curva, vas andando, subiendo la cuesta y a 50 metros hay una barrera corredera. ¿De acuerdo? En esa barrera corredera, eso es la puerta del pabellón, está a unos 50-60 metros desde la puerta principal del cole a mano derecha. Esa es la puerta del pabellón. ¿De acuerdo? Por ahí tienes que entrar y salir. Pues los grupos, Beatriz, de nada, Carlos,
Los grupos, Beatriz, tú cuando te has venido a matricular te han dicho en qué grupo estabas. ¿De acuerdo? ¿En grupo A o grupo B? Si tienes alguna duda, me envías un correo y yo te lo diré. Pero eso no tiene nada que ver con todo el grupo de clase. Todo el grupo de primero es grupo A, todo el grupo de segundo es grupo B. ¿Me entiendes? Y cada grupo se divide en su grupo A y su grupo B. Correcto, Beatriz. Sí, pero bueno, no hay problema. En la puerta... Perfecto. Y que es la puerta más grande. Sí, sí. Es la puerta 8, pero no tiene desperdicio. De hecho, si ponéis en el Google Maps, no tiene ninguna dificultad. ¿Queréis que os proyecte la puerta? Y así os quedáis tranquilos. Esperaremos un segundito y os proyectaré la puerta. ¿Estáis viendo mi pantalla? Vale. Por aquí venís. Por aquí venís. Esto es el patio infantil. Esto es la puerta principal del cole. ¿Vale? La puerta del pabellón es esto de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la puerta del pabellón. Pasáis el edificio de bachiller, vuelvo a repetir. Esto es la entrada principal. Aquí las escaleras por donde subisteis. Vais andando por aquí. Estos son unos 50 o 60 metros. Y la entrada del pabellón es aquí. ¿De acuerdo? Vale. Y de paso, ya que tengo el mapa aquí, os voy a proyectar dónde están las clases, dónde os tenéis que dirigir mañana. ¿Vale? Vale. Por aquí entraréis. Los que hagan instalaciones eléctricas automáticas es aquí, justo en la entrada. ¿De acuerdo? Los que hagan gestión administrativa es subiendo la escalera al primer piso. ¿Vale? Por tanto, justo en la entrada. Los que hagan FP básica tienen que andar por este patio, que ahora es de color, lo hemos pintado, y tienen que ir a esta clase de aquí, donde pone Colegio CIDE. ¿Vale? Los que hagan informática, segundo, es aquí. Y los que hagan primero de informática, de SMX, tienen que pasar por aquí. Y es justo aquí. ¿Vale? Aquí hay un patio de vóley. Pues justo aquí. Aquí habrá niños de primaria. Les hemos dejado un pasillo para pasar. ¿De acuerdo? Por favor, pasen por el pasillo, los de primero de informática. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguien alguna duda de dónde están las clases? Ahora es el momento de si tienen... Vale, multiplataformas es lo mismo que informática, Gustavo. Primero de multiplataformas por la tarde es la misma que la primero de SMX. ¿De acuerdo? Y segundo de multiplataformas es la misma que la segundo de SMX. Por las mañanas se hace el grado medio y por las tardes se hace grado superior. Son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de clases? Perfecto. No, Cecilia, después pregúntamelo, que esto ya lo he hecho. Después me preguntas, por favor, ¿vale? Cuando acabe y nos quedamos tú y yo te lo voy a explicar. Cada grupo mañana les darán su horario, a cada grupo, ¿vale, viudas? A cada grupo le darán mañana su horario. Mañana es grupo A de 9 a 11, grupo B de 12 a 2. Aquí lo tienen. Grupo, esto que les he comentado es para todo, menos para el grado superior, que vienen por la tarde. Bueno, este año hay una serie de cosas de ciclos que yo no sé si se las voy a comentar, pero se las diré de pasada para que sepan un poquito. Ya lo iremos trabajando durante el curso. La mayoría de aquí, el 99% de ustedes, es para hacer primero de FP. ¿De acuerdo? Por tanto, en principio no hay ningún problema. En segundo, se hace la FCT, que son las prácticas en empresa. Estamos un poquito pendientes de ver cómo evoluciona. Ahora mismo las prácticas se están haciendo presenciales. El año pasado, con el confinamiento, se hizo un proyecto online.
hemos de estar pendientes de la normativa, de lo que se nos vaya diciendo, ¿de acuerdo? No les puedo ahora decir exacto cómo será, porque depende de cómo nos ven dando la normativa, pero bueno, en principio la idea es que el año que viene, cuando sus hijos hagan la FCT, en principio toquemos madera que todo estará arreglado, ¿de acuerdo? También decirles que la idea también es hacer FCT dual, los que se matriculan a la plataforma, de multiplataforma, y la idea es que en marzo se puedan incorporar presencialmente a empresa. Esa es la idea y para eso trabajamos, para dar la máxima normalidad posible dentro de esta anormalidad que nos ha tocado vivir. Nosotros apostamos por hacerlo todo lo más parecido posible. También decirles que nosotros en el cole trabajamos con un programa que es el programa Erasmus, que vamos en consorcio con la Consellería. La idea es enseguida que se pueda poder hacer las prácticas de FCT el año que viene, poderlas hacer fuera, los alumnos que puedan, se abre un concurso y tenemos una serie de plazas y la idea es poderlas abrir a los alumnos que puedan, ¿de acuerdo? A los alumnos que compitan para poder participar. De hecho, el cole apuesta mucho por el programa Erasmus y la idea es con el tiempo poder hacer nuestro programa Erasmus propio. Y también participamos en el programa ICAPE, que siempre tenemos muy buenos resultados, que es la de creación de cooperativas, creación de empresas. La idea también es poder participar con sus hijos, ¿de acuerdo? Les quería decir esto, que aunque vivamos en esta situación tan anómala, no nos hemos relajado y la idea es en todo lo que podamos participar. Queremos ser un centro de referencia, ya lo somos, en FP, queremos crecer y queremos cada vez ser mayores. Y la idea es en todo lo que podamos participar y todo lo que redunde en la formación de sus hijos, pues hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí ya lo he ido manteniendo todo, ya lo he ido explicando. La mascarilla, como saben, esto lo hemos remarcado mucho porque he aprovechado una presentación, la base de una presentación que hice en verano. Ahora ya la tenemos todos asumido. La mascarilla se ha de llevar en todo momento. ¿De acuerdo? En todo momento hemos de llevar la mascarilla. Es así. Y bueno, una cosa que es que les quiero manifestar, supongo que estoy muy contento con la cantidad de gente que hay aquí conectada. Veo que la mayoría de ustedes tienen cuenta de Jestir y ha ido bien. Si tuviesen algún problema, por favor, envíen un correo a jestir@cide.es. jestir@cide.es. De acuerdo, si tuviesen cualquier problema. Lo digo porque las circulares de principio de curso, circulares de padres, notas, cualquier cosa, el tema del papel no lo usaremos porque es un foco de contagios. Aparte, somos un centro ecoambiental y tenemos que ir quitando papel. Por tanto, cada vez más es necesario y, por favor, si tienen cualquier duda, ahora es el momento. Ahora me refiero a estos días, cuando está empezando el curso, hasta que empiece a rodar, de enviar un correo y manifestar el problema, cualquier problema que tengan. ¿De acuerdo? Decirles que sus hijos usarán una plataforma Google Classroom y que por eso les pedimos tener un dispositivo electrónico. ¿De acuerdo? Vale. Un dispositivo electrónico, si tuviesen cualquier problema, por favor, que se lo manifiesten al tutor el primer día de clase. Pero, claro, evidentemente, desde el momento que la mitad de las clases se hacen online, tenemos que asegurar la conectividad. Y para acabar esta primera parte de la charla, les quería decir cuáles son las prioridades para nosotros este curso. La primera prioridad es la situación sanitaria. Hemos de venir lo más seguros posible y hemos de cumplir los protocolos sanitarios. Por tanto, algunas cosas que igual pueden parecer menores no lo son. Y por eso les emplazamos, por favor, a cumplirlos a rajatabla, los protocolos sanitarios. El segundo es la información de las familias. Recibirán mucha información vía Jestir. ¿De acuerdo? Por favor, atiéndala y si tienen cualquier duda, pregúntensela al tutor. Y finalmente, no tienen que llevar ordenador, ¿eh? El ordenador lo tienen que tener en casa. Aquí no tienen que llevarlo. Y finalmente, la formación. ¿De acuerdo? Y ahora lo que haremos será, yo paro ahora, le doy el turno de palabra a Malén, la gerente de la cooperativa, que les hará una pequeña también explicación, un poquito del tema económico. Muchas gracias, Malén. Pongo yo en silencio. Vale, bueno, primero de todo, ¿se me oye bien? Vale, perfecto. Primero de todo, bienvenidos a todos y yo, como os ha dicho Toni, os voy a explicar una serie de aspectos económicos porque este año además os vamos a pasar a través del Gestip un cuestionario para que vosotros digáis si queréis o no
participar en estas aportaciones y en estos servicios que os vamos a dar. En primer lugar, os quería hablar del seguro escolar. Nosotros ponemos a vuestra disposición un seguro escolar. El precio es de 26,45 euros anuales, que se pasarían, no sé si ya da tiempo este mes de septiembre, en vuestro caso será el mes de octubre. ¿Y qué comprende este seguro escolar? Pues aquí hay que diferenciar dos temas. El primero es que gracias a esta cuota que aportáis de seguro escolar, nosotros podemos tener, y tenemos actualmente además ya desde hace muchos años, en plantilla una doctora. Creo que además este año es muy necesario poder mantenerla y gracias a que hacéis frente a esta cuota, pues nosotros podemos tenerla, ¿no? Por otra parte, también tendríais asistencia hospitalaria en clínica privada, si en el caso de que hubiera algún accidente o hubiera algún problema aquí en el colegio, pues se os podría remitir a esta asistencia sanitaria. En caso de que no hicierais frente al seguro escolar, simplemente se os remitiría a la salud pública, o sea, no tendríais el poder asistir a la clínica privada, que en este año hemos cambiado y ahora tenemos a la Policlínica Miramar. Actualmente, el 99% de las familias suscribe este servicio y yo os pido que además este año, que es muy importante porque realmente lo que aquí hacemos gracias a esta cuota es mantener a la doctora en plantilla y ya os he dicho que este año además con el tema del COVID es muy necesario pues, poder tener este servicio y tener a esta persona con nosotros que además está haciendo muy buena labor en tanto, no solo en el día a día de antes, sino ahora con todos los problemas que nos está ocasionando el COVID-19. Bueno, lo siguiente que os quería comentar también es la cuota de material. También es una cuota anual, serán 20 euros anuales, que también se pasará en el mes de octubre. Esto también podéis decir que sí o que no. En el caso de que digáis que no, simplemente el material que está previsto dar a vuestros hijos desde el colegio, pues en lugar de darle el material, se os facilitará una lista donde vosotros mismos podréis ir a adquirir este material en cualquier sitio. Hombre, la comodidad es mucho mayor si hacéis frente a esta cuota de material y el mismo colegio ya le proporciona todo el material que necesitan los alumnos. De otro modo, pues ya os digo, tendréis que ir a comprarlo por vuestra cuenta. Esto es una decisión vuestra. Por último, también os quería comentar cuál es la otra cuota que se os va a pedir que os suscribáis en este cuestionario y es la aportación al colegio o nosotros siempre le hemos llamado mejoras, ¿no? La aportación de las mejoras que podemos dar a vuestros hijos para seguir con la calidad de servicio que hemos tenido todos estos años y poder mantenerla. Y estas mejoras, pues, ¿qué son? Pues algo tan básico como la calefacción o el aire acondicionado que puedan tener vuestros hijos en las clases es algo que sale de estas aportaciones que recibimos de las familias. Toda la dotación de aula que pueda existir, ordenadores, materiales, o sea, todo lo que es las inversiones que realizamos para que vuestros hijos pues tengan un aula con todas las necesidades que requiere para su formación. Todo el tema de las inversiones del colegio también. El mantenimiento de las instalaciones. ¿Qué más? Bueno, deciros que además este año con el tema del COVID, vuelvo a insistir en el tema, pero es que para nosotros todo es nuevo y ha sido muy importante el tema de gasto que tenemos que hacer a raíz de él.
y aquí sí que vamos a tener que incrementar mucho lo que es el gasto en limpieza, en desinfectante, en geles, en todo el material sanitario necesario que ahora por normativa además se nos requiere desde la Consellería. Y que esto también, pues, aunque la Consellería nos vaya a dar una pequeña partida para hacer frente a estos gastos, ya os digo yo que aquí en el CIDE es prácticamente insuficiente. Pensar que somos 2.000 alumnos y que todos vamos a tener las mismas necesidades y bueno, que ya os digo yo que a día de hoy es bastante importante y no está cubierto por la pequeña ayuda que nos va a proporcionar la Consellería. Bueno, también hemos tenido que hacer inversiones de cara a mejorar el espacio en el comedor, porque ahora los aforos, como sabéis, están limitados en todos los espacios y para poder seguir ofreciendo el servicio de comedor, no sé si en vuestro caso alguno de vuestros hijos lo va a requerir, pero en todo caso nosotros pues podría hacerlo perfectamente. Pero hemos habilitado espacios mucho mayores para poder dar este servicio a todos los alumnos y mantenerlo, vaya, y simplemente mantenerlo. Todas esta aportación que realizan las familias pues es muy importante para seguir dando el servicio de calidad que hemos estado dando y que seguiremos dando siempre que podamos. Luego también os quería comentar, la cuota de estas mejoras este año es de 14 euros al mes. Esta cuota sí que es mensual, ¿vale? El año pasado era de 16, este año lo hemos disminuido a 14 euros. Y ya por último comentaros que, como ha dicho Toni, este año vuestros hijos tienen la necesidad de un equipo informático en casa. Nosotros desde el colegio también nos damos la oportunidad de adquirir los equipos que nosotros tenemos o que actualmente utilizan nuestros alumnos aquí en el colegio y de los cuales dentro de lo que son las dotaciones de aula que os comentaban, pues hay unos carros, en caso de unos carros de Chromebooks y de tablets que utilizan en todas las etapas y que en principio nosotros también ponemos a disposición de nuestros alumnos para que lo adquieran como algo fuera del colegio, es decir, para que tengan un equipo en casa. Estos equipos, pues se ofrecen dos tipos de equipos, unos que serían más básicos, que son los que utilizamos en primaria, y otros ya un poco más superiores y con más capacidad, que son los que se utilizan en la ESO. Y toda la información la encontraréis en nuestra página web y de allí tendréis el enlace para poder acceder a la compra en caso de necesidad. ¿Qué ofrecemos con estos? Porque, claro, alguna ventaja tendríamos que tener el hecho de que lo compréis en el cole o que no. Y es simplemente que nosotros ofrecemos un seguro de 4 años, del cual lo único que no estaría incluido, que se tendría que pagar, es una franquicia de 30 euros, sería la rotura de pantalla, pero en principio todo estaría incluido. En caso de que hubiera algún problema o hubiera alguna avería, se os daría o se os proporcionaría un equipo de sustitución desde aquí, desde el colegio. Si es necesaria la configuración del equipo con todo lo que necesita del colegio, pues se podría pedir al departamento de TIC. Y esto es lo que incluye, de más, el hecho de comprarlo fuera o dentro del colegio, estos Chromebooks. Los precios son 400 euros el básico y 455 el superior. Y además, como veréis, si entráis en la página web, veréis que hay formas de financiación que yo ahora desconozco, pero que vienen detalladas en la página web. Bueno, y solo pediros otra vez a ver si podéis hacer frente a estas cuotas que os solicitaremos en el cuestionario que pondremos hoy mismo en el Gestir para que vosotros deis vuestra respuesta y pediros vuestra ayuda porque ahora creo que todos nos necesitamos unos a otros y el colegio, pues ya os digo, es un colegio concertado, solo nos cubre
solo estamos cubiertos por la Consellería en lo que son los sueldos de los profesores y en algunos gastos de funcionamiento que ya os he comentado antes, que no solo los del COVID, sino en general son insuficientes para la calidad de servicio que nosotros queremos dar. Y bueno, y agradeceros también la asistencia a esta reunión y pediros vuestra colaboración y muchas gracias. Moltes gràcies, Malén. Ahora hemos acabado ya la parte teórica de la charla. Bueno, ahora la idea es si alguien tiene cualquier duda, pues nos la puede preguntar. Veo que ya me han llegado unos cuantos mails de personas que tienen alguna duda respecto al subgrupo. Me podéis preguntar por aquí. Por favor, si me preguntáis el subgrupo por mail, decidme el nombre del alumno y el FP que hace, ¿de acuerdo? Y yo os contestaré. Perfecto. ¿Alguna duda? Cualquier cosa, si me escribís por el chat, os puedo contestar. ¿Ha quedado más o menos claro? Si tenemos portátil personal, ¿podemos llevarlo a la clase? Sí, Juan Manuel. De todas maneras, ven mañana la presentación y habla con el tutor y tal, porque en principio no hará falta, ¿eh? No hará falta. Sí que lo puedes traer. Tendrás tu casilla y tendrás tu sitio donde dejarlo, lo que después cada ciclo es muy diferente. No tiene nada que ver un ciclo de informática donde todos los chavales tienen su propio ordenador, con un ciclo de instalaciones eléctricas que es mucho más de estar de pie en una estación de trabajo. Por tanto, espera un poquito, habla con el tutor o tutora y no habrá problemas en lo que te trae, ¿eh? Lo que pasa es que te tendrás que responsabilizar tú, no hay problema, pero... sí, mi correo es antoni.bosch@cide.es. Sí, el tema de convalidaciones del grado superior, Gustavo, tienes que pedir la convalidación, tienes que traer el plan de estudios que has hecho. Esto te lo diremos, no te preocupes, ¿eh? Supongo que te refieres a FOL y a DAM. A FOL y a empresa, supongo. Sí, trae tu título y ya lo hablaremos. Esto no te preocupes. Lo único que te quiero dejar claro es que el tema de la convalidación, para evitar malos entendidos, se te convalida con un 5, ¿eh? Lo digo por si necesitas nota o cualquier cosa. Es un tema que es un poco polémico a veces, el tema de la convalidación. No se te convalida no queda exenta la nota, te ponen un 5 cuando te lo convalidan, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Las jornadas de cuántas horas serán? Bueno, no sé de qué módulo te refieres, Juan. Supongo que te refieres a informática, ¿verdad? Esto mañana te lo dirán en clase, ¿eh? Mañana te lo dirán tu horario de clase. También tampoco sé si es primero, si es DAM, si es grado medio o grado superior. Por eso no te preocupes, ¿eh? Mañana te darán el horario que tienes que seguir a partir del miércoles. Mañana os lo dará el tutor, no te preocupes. La idea de esta reunión es que mañana empiece a arrancar ya todo, ¿eh? Vale. Carlos Tur, perdón, para ir a la hora de primero de informática hay que atravesar todo el edificio de bachiller. Bueno, al edificio de bachiller lo tienes que dejar a la izquierda, ¿vale? Es decir, no tienes que atravesar nada, vas andando. Vuelvo a proyectar voy a proyectar mi pantalla. Es decir, entráis por aquí, esto es patio, 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 patio. Vais andando por aquí y primero de informática está aquí. Esto, para que os hagáis una idea, son unos 2 minutos andando, ¿eh? Tampoco es que sea muy lejos, aunque aquí se vea muy grande, ¿eh? ¿De acuerdo? Tenéis que ir por aquí, al edificio no tenéis que subir. El edificio lo estáis dejando a mano izquierda cuando estéis entrando. ¿De acuerdo? Tienes que ir por fuera, exacto, Carlos. No. El aula, campo de fútbol no. Esto de aquí es el pabellón, ¿eh? ¿De acuerdo? Y aquí esto es el edificio grande y otro edificio. ¿De acuerdo? Exacto, Iker. Todas, para que nos hagamos una idea, todas las aulas están al lado de la entrada, quitando primero de informática. Todas las demás están súper al lado de la entrada, ¿eh? Y estará ahí Carlos Font, que mañana lo presentaré, que os ayudará y yo también, para si tenéis cualquier duda de dónde están las clases, ¿eh? No os preocupéis. Realmente todos los ciclos formativos, quitando primero de informática, se hacen en este lado de aquí. Es muy fácil de encontrar, ¿eh? No os preocupéis lo más mínimo. En 5 minutos estáis orientados en el cole. Porque es muy grande, pero está muy separado. Pues por aquí hay infantil y primaria, pero vosotros por ahí no lo pisaréis a no ser que... Pero no lo pisaréis, ¿vale? Todo lo tenéis por aquí. No os preocupéis lo más mínimo. ¿Alguna duda más? Hola, Toni. Hola. Creo que tengo una pregunta para mí.
respecto a los cuestionarios y he leído a ver si estaban ya activos el día 23. Bueno, este cuestionario está activo. Lo que pasa es que no está activo hasta que no formalizas la matrícula. A medida que se han ido formalizando las matrículas, habéis tenido acceso a este cuestionario. O sea que hay gente que a lo mejor sí que ha tenido acceso el día 23 y hay gente que hoy mismo. O sea, este cuestionario, pues ya os digo, en el preciso momento en que formalicéis la matrícula y la información de vuestra matrícula suba al Gestip, tendréis acceso a este cuestionario. Gracias. Sí, exacto, Iván. Yo lo que te quería comentar, tú lo has tenido siempre porque tú eras alumno nuestro ya el año pasado. Tú no has dejado de ser alumno del cole. No te dimos de baja y por eso ya lo recibiste. Es como si fuese de tercera o cuarto de eso. ¿Me explico? Piensa que la mayoría de padres y alumnos que están aquí sí que son nuevos, ¿eh? Vale, creo que hi ha una pregunta per tu de Jesús Rabaneda. Vale, bueno, respecto al material escolar. Vale, en principio el material escolar general sí que va incluido, pero si hay algún material que un profesor pida para algo excepcional, pues esto a lo mejor os tendrá que comprar aparte o pedirá que lo traigan de casa. Aquí ya no, pero lo que es el material que necesitan para la realización del básico, el material básico, sí que va incluido. Pero no todo, no, porque ya te digo, cada profesor luego también puede decidir que va a necesitar que los alumnos traigan uno u otro material. Perfecto. ¿Alguna duda más? No. María Jesús, tú tienes que tener un portátil en tu casa. ¿De acuerdo? Aquí no importa que traigas nada. Tú, tu hijo o hija, o no sé si eres tú la alumna, tendrás tu estación de trabajo, ¿vale? Aquí en el cole. Tú tendrás tu propio ordenador. Aparte, fuera sí que tienes que comprarte, claro, tienes que tener un portátil con cámara, sí. Un portátil, ordenador o lo que sea. Muy bien. ¿Alguna duda más? Vale, creo que esa darrere és per jo. Bueno, pues mira, lo que puedes hacer es enviar un email a facturació@cide.es. Mira, ahora te pondré la Vale. Ah, vale. Puedes enviar un email aquí y se te harán todas las modificaciones que necesites. Esto es verdad, no lo he comentado, pero si tenéis algún cambio o queréis incluir algo o queréis contratar otro servicio, pues cualquier cambio que queráis hacer en el email facturació@cide.es se va a tener en cuenta y se va a dar respuesta a vuestras peticiones. Vale. Alberto, mañana tienes que traer un cuaderno y un boli para apuntar y ya está. A partir del miércoles ya sí que tenéis que traer. Mañana solo para apuntar y tal. ¿De acuerdo? Y, Cecilio, mira, te repito. Mañana hay un subgrupo A y un subgrupo B. Mañana subgrupo A de 9 a 11. Subgrupo B de 12 a 2. ¿Correcto? Vale. Y a partir del miércoles ya empiezan los turnos. Grupo A, miércoles y viernes. El jueves, grupo B, y a partir de aquí ya van rotando. La semana que viene, grupo B, y así van girando. ¿De acuerdo? Iván, esto lo tienes que hablar con él, sí que tendréis, pero estos temas, Iván, los tienes que hablar con tu tutor. ¿De acuerdo? Hoy es una presentación de carácter general, ¿vale? Juan, si tienes alguna duda de qué grupo, en principio, a ti cuando te han matriculado te han dicho qué día tenías que venir. Si tienes alguna duda, envíame el grupo, perdón, un mail y te dirá a qué grupo vas, ¿vale? El mail de tu hijo y el FP que hace. ¿De acuerdo? Toni, n'hi ha uno per jo. De Gustavo Mulet, que pide el tema de los precios, nos lo dirá mañana el tutor.
Bueno, en principio en la página web tenéis todos los precios publicados en el apartado de circulares. Tenéis una circular de los precios de este curso que si tenéis alguna duda la podéis consultar. Yo lo que os he comentado son cuotas que nosotros solicitamos que sean voluntarias, es decir, que tengáis que decir que sí a hacerlas frente porque así nos lo pide la Consellería. Pero si tienes alguna duda en respecto a algún precio, en la página web, en las circulares, están los precios publicados. Vale, Reme, el tema de la riñonera, podéis llevarlo como consideréis. Piensa que esto lo hemos hecho como estable para todo el cole. Lo que tiene que llevar las mascarillas las tiene que llevar en un sitio separadas, que quede aislada del resto del material por el tema de la contaminación. Y nosotros aconsejamos una riñonera, pero evidentemente si no quiere llevar una riñonera, la quiere llevar en la maleta, una de repuesto y tal, piensa que las mascarillas, las que lleva la mayoría de gente, la típica higiénica es una mascarilla que dura 4 horas, ¿de acuerdo? Por tanto, seguramente siempre estaréis más de 4 horas. La otra, llevarla guardada en una funda. Si queréis llevar una riñonera, perfecto. Si no, que quede en la maleta. En cada clase, en cada aula taller, habrá un depósito de gel hidroalcohólico. ¿De acuerdo? Que iremos cambiando, siempre tendréis para desinfectar. Pero se aconseja que vosotros llevéis vuestra propia botellita para cualquier cosa, cuando vais al baño, cualquier cosa, cualquier material que toquéis. Piensa que los ciclos, por mucho que hagamos siempre, se toca muchas cosas, siempre una botellita de gel hidroalcohólico. En respuesta, he visto a alguien que pedía ver cuál era la cuota que cubría lo que era la calefacción y otros servicios que he ido diciendo. Os hago un resumen. Yo he presentado 3 cuotas, que es las que encontraréis en este cuestionario. Por una parte está el seguro escolar, por otra parte la cuota de material. Y estas 2 son cuotas anuales que se pagan ahora al principio del curso y luego ya os vais a olvidar. El material son 20 euros y el seguro escolar son 26,45. La cuota a la que hacía referencia y la que me pedía es la aportación de mejoras o lo que nosotros les llamamos las mejoras. Esta aportación son 14 euros mensuales y es la que cubriría todo lo que os he explicado, las dotaciones de aula, los servicios de calefacción y de aire acondicionado y las inversiones en el centro, los carros y el equipo informático que utilizan aquí en el colegio y todo eso. Espero, no sé si ha quedado un poco lioso, pero espero haberos aclarado pues lo que son las 3 cuotas. Y respecto a los patios que preguntáis, no coinciden temporalmente los patios de primaria y de secundaria, ¿de acuerdo? Y tampoco coinciden muchas veces en espacio. Vosotros tenéis el patio de 10:50 a 11:10, que es ESO, bachiller y FP. Y tenéis toda esta zona de aquí para estar. Todo el patio de superior, toda la zona de pabellón a la parte exterior con el bar y todo el patio, todas las gradas del campo de fútbol y toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? No se mezclan los alumnos de primaria y de secundaria para hacer patios. Puerta del pabellón. Está de aquí. La puerta del pabellón es la puerta... está de aquí, ¿de acuerdo? Exacto. La última. Bueno, la última, después ya se veía por detrás, pero sí. La última de la calle Almer. El final del cole en la calle Almer. Es la puerta que tenéis que entrar mañana. Mañana y siempre. ¿Alguna duda más? De nada. Vale. Recordad, si me enviáis algún email referente a algún subgrupo que no os hubiese quedado claro y tal, por favor, nombre del alumno, ¿de acuerdo? Que muchas veces, y a mí me pasa como padre, que a veces envío mails como si yo fuese el alumno y hay que buscar a mi hijo, ¿de acuerdo? El nombre de vuestro hijo y ciclo que hace y yo os contestaré que su grupo va. Aún estamos un poquito en movimiento, es decir, son los que os hemos asignado y a lo mejor la semana que viene hay algún pequeño cambio para ajustarlos. Pensad que solo que haya una renuncia en un ciclo y entre uno nuevo, igual el del medio tiene que pasar abajo, ¿me explico?
porque el criterio es el criterio alfabético. ¿De acuerdo? No hemos seguido ni criterios de amistad ni nada. Solo hemos seguido criterios alfabéticos y no se puede cambiar. ¿Cualquier duda? ¿Alguna más? Uh, 10. 10 como máximo 11. Menos FP básica 1. Como es un grupito pequeño, de momento todos los hemos metido en FP básica 1. Si hay algún papá, alguna mamá, todos los hemos metido en el subgrupo A, en FP básica 1. Pero es una cosa temporal porque ahora la consellería nos enviará más, ¿de acuerdo? Y como hay unos 10 alumnos, pues los hemos metido todos en su grupo A. Y ellos están avisados. El resto, 10 alumnos por grupo. Cada AFP es hasta 22 alumnos. Por tanto, como máximo, 11. ¿Alguna cosa más? La última pregunta de Carlos, ¿cuánto es la cuota mensual a secas? Bueno, la cuota mensual, ya os lo he dicho, son 14 euros, pero es una cuota voluntaria, que os pedimos vuestra aportación. No tenéis una cuota obligatoria en ningún sentido, pero sí, son 14 euros mensuales. Y os agradecemos que la aportéis porque realmente pues, la escuela la necesita para vuestros hijos, o sea, no para poder mejorar nuestro servicio y que sea adecuado. ¿Alguna duda más? Bueno, pues nada, repetiros otra vez el agradecimiento por haberos conectado, por haber dejado el trabajo, por haber estado este rato con nosotros. Espero haber sido claro en la pregunta, en las preguntas y tal. Y si tenéis cualquier otra duda, pues ya sabéis dónde podéis asistir, ¿de acuerdo? Me podéis enviar un correo y con mucho gusto os daré respuesta. ¿De acuerdo? No, Iker, en principio esto que teníamos que decir es lo que hemos presentado. Esto, la idea de hoy era que mañana tuvieseis como una organización para mañana para ya empezar a circular. ¿De acuerdo? Y nada, muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta pronto.